Como hace 10 febreros viene sucediendo, arrancó el 30 de enero, pero sigue todo febrero, el festival Temporada Alta. Y bueno, en el marco de este festival, los próximos 6 y 7 de febrero, se presenta la obra Demasiado Juntas, que tiene una historia de unas siamesas que trabajan en un circo criollo. Exactamente. Yo tengo muchas ganas de seguir contando cosas, pero tenemos a gente acá que nos puede explicar mejor. Pero esto es televisión, querida compañera. Entonces, si es televisión, ¿te parece ver un tráiler antes? Me parece muy bien. Vemos. Y ahí estaba entonces el tráiler de Demasiado Juntas y ahora estamos con ellas, con las dos protagonistas, las dos actrices de Demasiado Juntas, además las creadoras, digamos, las que tuvieron la idea y se pusieron a escribir y llamaron a Richard y dijeron, queremos hacer algo así. Un gusto, Leonor Chavarría y Florencia Santangelo, tenerlas acá. Y las recibimos Me encanta venir porque me aplauden. De hecho, somos de los programas, debemos ser de los programas que más aplauden. Por supuesto, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Bueno, Demasiado Juntas, acá no las veo tan juntas. No, estamos tomando un descanso. Nos mantenemos. Bueno, ustedes ya vienen trabajando juntas hace tiempo. Esta obra Demasiado Juntas cierra como una trilogía con otras dos obras que también tenían que ver con la situación de hermanas. Estudiaron juntas, tienen, digamos, un concepto parecido, trabajan sobre las mismas cosas en el teatro. Bueno, ¿cómo surge esta idea de las siamesas? En realidad nosotros tenemos un sentido del humor bastante peculiar. Venimos trabajando juntas, somos compañeras de generación de la EMAD y trabajando juntas hace mucho tiempo, siempre investigando la cuestión de la distancia. Hay como una columna vertebral que acompaña nuestro trabajo, que es cuál es la distancia que precisamos para querernos. Claro. Porque yo no vivo acá, yo soy de acá, pero vivo en Río de Janeiro. Y bueno, nada, el afecto, en realidad como artistas dijimos, bueno, vamos a inventarnos una ficción que nos junte. Entonces así hicimos un primer espectáculo que se llamó Latencia, donde estábamos cada una en una ciudad. Era un único espectáculo que sucedía en dos ciudades al mismo tiempo. Después hicimos en la pandemia una miniserie teatral online, donde también éramos hermanas. Y ahora, como nuestro sentido del humor es peculiar, dijimos, vamos a hacer una otra donde estamos demasiado juntas. Claro. Basta de distancia, basta de una en un país, la otra en otro. Ahora estamos en el mismo escenario, pero demasiado juntas. Excelente. ¿Y cómo entra ahora la figura de los personajes, de armar el circo, de armar la historia? ¿Cómo es el puntapié de eso? El puntapié fueron las siamesas, ¿no? Y de a poco empezar a hacer las líneas de esos dos personajes. Queríamos que, sí, tuvieran muchísimo en común, que es un cuerpo, ¿no? Claro. Pero que fueran bastante diferentes en sus caracteres y también en el querer separarse de la otra. Y el deseo también, porque... Sí. Empezamos a investigar sobre siamesas y encontramos las siamesas Hilton, que son unas siamesas que nacieron a principios de siglo. Y fueron espectáculo de variedad, pero del circo y después de variedad del teatro, ¿no? Claro. Un poco la evolución de las mismas artes performáticas, sí, ¿no? O sea, el circo como la cuna, más antiguo, y después se va transformando en el teatro de revista, después entra el cine, y estas siamesas hicieron un poco ese recorrido y a nosotros nos parecía muy interesante. Sí, claro. Y hasta llegar al cine ellas incluso. Están en Freaks, no sé si vieron esa película. Claro. Bueno, las siamesas que están son esas, las Hilton.
Película de cultos. Sí, Súper. sí. 60, Y buenísima 70, aparte. por ahí, freaks. Sí. Muy antigua. Es de los años 30, me parece. 30, ¿no? Muy vieja y muy buena. Impactante Se puede también. seguir Sí, viendo. sí. No envejeció. Y a partir de esos personajes y también de lo que queríamos contar nosotras, empezaron a aparecer las características de cada una. Y esa pregunta, ¿no? Queríamos que estuviera la pregunta de cuál es la distancia que necesitamos para poder estar juntos sanamente. Clarísimo. ¿Y cómo fue para ustedes ahora trabajar demasiado juntas, efectivamente, en esta obra? Y me imagino que también las características capaz que también tienen que ver con ustedes y con la amistad que los une y no sé, me imagino por lo que acabas de decir. Sí. Creo que también las características de los personajes parten como del humor y de lo que cada una trabaja en el cotidiano, ¿no? O quizás con mi personaje, por ejemplo, Ivonne, es como muy cerrada en sus pensamientos, pero también tiene una cosa muy estructurada sobre el arte, sobre lo que es artístico y lo que no, y lo que se puede hacer y lo que no. Y Ya Mabel. mientras Mabel es una mariposa. Sí, es bastante diferente. Sí. Entonces, claro, hay un Y al mismo tiempo Mabel encontrarse. tiene mucho más tino comercial. Sí, Ponele que Ivonne. permanente. Sabe lo que vende, lo que no, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, ahí va. Bien, ahora escuchándolas, es inevitable preguntar si echan mano a situaciones que han tenido ustedes de no sé, discusiones en lo sano, digo, ¿no? Sí, en sí. maneras de ver cómo encarar Sí, una obra claro, o algo. Sí, Yo creo que hay algo que para nosotros es interesante, que es traer esa relación tan peculiar que es el hermano. Claro. Que es nosotras no somos hermanas, pero bueno, no sé, porque nosotros hicimos la EMAD juntas, después ella viajó, después yo viajé, no sé qué. Cuando nos reencontramos en 2017, que ya fue con Gatomaque a Río de Janeiro, nos dimos cuenta de que en paralelo habíamos hecho caminos similares. Claro. Seguimos trabajando con humor, seguimos trabajando con un tipo de performance muy específica, teatro físico, clown, comicidad, no sé. Era como un universo así y la ficción y reírse prácticamente de todo, es lo que nos une. Me perdí en lo que estaba hablando. No, pero estaba bien porque Eso también hace parte. de agarrar de la Claro, realidad, de la agarrar relación de también del ustedes. vínculo Sí. de Bueno, Y yo entonces- puedo de cada uno reírme de esto, ¿no? conoce de la otra, Están me imagino. atentos. también. ¿Viste que a veces estaban atentos? Sí. No, bueno, y decimos, somos hermanas, somos parecidas. ¿Qué parecidas que están? ¿Qué son hermanas? Bla, bla, bla. Y en realidad, el vínculo del hermano es muy peculiar. Es muy peculiar. Tiene muchas características. Para mí, el hermano te enseña a vivir. Un hermano es como un test drive que tenés en tu casa con el que experimentás Qué buena el mayor definición. amor y la mayor crueldad. Claro. Y de eso está teñida la relación entre ellas dos. Son Y- muy crueles y se aman mucho. Claro, y en esto de que decías ay, se parecen, son hermanas, y en realidad los hermanos generalmente lo que quieren es no parecerse muchas Exacto, veces. sí. Entonces, también en la obra está eso, permanentemente. ¿Y qué temáticas hay en la obra? ¿Con qué se va el público, no? Porque bueno, está eso de los hermanos, del querer diferenciarse, ¿no? Sí. Del amor-odio, de la crueldad, pero... Bueno, hay como muchas temáticas. Está el amor el amor en el vínculo, ¿no? El odio, pero también cuando aparece el amor para una de ellas, ¿qué pasa con la otra? También qué pasa cuando una piensa diferente y decide ser otra cosa, ¿no? Sí. Claro. De lo que supuestamente deberían ser. Sí, y en el caso de ellas hay algo que es muy profundo y que hoy en día pasa mucho, que es como la prensa amarillista y lo que nos llama la atención y por qué, y el morbo. Y a ellas les cuesta mucho, Mabel lo tiene mucho más claro, Lo aprovecha. que en realidad ellas son morbo, o sea, es el morbo lo que lleva al público a verlas. Bueno, ahí... Son un fenómeno, Claro. pero Ivonne tiene ilusiones. Ivonne se cree que es porque somos grandes artistas. Claro. Claro, está Y bien. no es que no sean,
Pero la cuota del alguno morbo, tiene más claro que Claro, otro. pesa muchísimo más. ciertamente es más del 50%. Bueno, ni que hablar que al hacer una obra está anclada también en una época, si esa época está reflejada no solo en lo que sería, ¿cómo se dice?, escenografía o algo, sino está reflejada en los valores, en las cosas, eso sucede y en la también obra. hay, dentro de la composición, nosotros trabajamos como con un decir de la época, como esa cosa de Libertad Lamarque, hay una cosa de lo apretado de las vocales. Porque estudiaron circo criollo. Sí, en realidad estuvimos... Sí, en realidad, Investigando, sí. Sí, y hay un salto temporal, hay como varios saltos temporales, porque esta obra es como las matrioshkas, ¿viste? Sí. Que hay Sí. una cosa dentro de la otra. Es un falso documental a las que ellas son invitadas y ahí vienen ellas contando su historia, pero también los recuerdos. Y los recuerdos son los números del circo. Sí, Claro. y los es una recuerdos obra- de ella. Sí, cómo ellas recuerdan que eran sus números de circo. Que deben de tener recuerdos diferentes, Sí, como pasa a los hermanos sí. también, ¿no? Sí. Sí. Pero lo interesante, que fue un desafío a nivel de composición y de dirección y de todo, es que los números están. O sea, nosotros hacemos los Claro, números en es- vivo. ¿Cómo se ve? Entonces, y los números al mismo tiempo ayudan a contar la historia. No es Claro. un número que empieza y termina y Claro. no pasa nada. Cosas pasan durante el número que ayudan a seguir la narrativa, ¿no? Y en esa narrativa, además, estas siamesas que van tomando un camino, que salen del circo, que tienen un teatro, que se van de gira, que se cruzan con personalidades también, Sí. ¿no? Hay un poco de eso. Sí. Sí, porque, bueno, Nos divertía mucho eso. Sí. Saber que nos gustaba que ellas fueron grandes referentes en esa época. Claro. ¿No? Entonces, y que serían como del Río de la Plata. Entonces, Claro. por momentos se cruzan con Gardel, cantan con Gardel, por momentos están con Frank Sinatra. Hay algo ahí del recorrido que no se dice claramente. Bueno, sí, en el caso de Gardel sí, en el caso de Frank Sinatra hay un esbozo, Claro. ¿no? porque nos interesaba como coser esta historia en la realidad. Dentro de lo mockumentary, histórico. un documental falso, ¿no? Claro. Como darle esa dimensión también, porque siempre que contás una historia, cuando la ves pequeña, después te das cuenta del contexto, ¿no? Y tiene que tener contexto, tiene que ser... En la historia tiene que ser la punta del iceberg. Claro. Tiene que haber el iceberg. Y bueno, y nada, fue un desafío también, como hacerlas encajar Sí. lo que queríamos contar, lo que no, en qué época es el documental. La vestuarista está colapsada. Así lo voy a decir. Porque no solamente son siamesas y tenemos recursos, o sea, técnicos para hacer siamesas, voy a decir eso nada más. Sí, que sin spoilers. No spoilers, please. Pero también hay salto de época, entonces, y saltos de edad. Nosotros somos niñas, pero después somos viejas, somos mujeres maduras, o sea, está colapsada. Clarito. No, y el trabajo que está haciendo es increíble. Es un primor. Increíble. Cata Peraza, digamos su Catalina nombre. Peraza, Qué es linda crack. increíble el trabajo. Bueno, todo el equipo, Sí. desde el amor que le está poniendo Richard, desde la dirección y ¿Ustedes la- lo eligieron a él para...? Sí, para- sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. Por muchas cosas. Bueno, Flor... Yo había trabajado con él hace mucho, mi primera obra profesional fue con él, y lo conozco mucho, es un amigo, y sé cómo trabaja con la Arcasa, que es un grupo que tiene hace millones de años, y cómo acompaña con cariño, con respeto y con creatividad los procesos colectivos. Porque es muy difícil dirigir esta obra, donde nosotros escribimos el argumento, donde teníamos textos, donde ya sabíamos lo que queríamos y somos re testarudas las dos. Entonces era acaso ingrato invitar a alguien. Y bueno, la verdad que Richard fue una elección así muy, muy acertada porque, nada, parece que se le hubiera ocurrido todo a él. Claro, sí. Yo desde la ignorancia absoluta, ¿está armada la historia o está armado los personajes y la historia? Cuando entra Richard, ¿entra desde como el inicio o entra con todo armado y dice, bueno, Mirá. acá hay que acomodar un poco las fichas? ¿Cómo Sí, es eso? nosotros teníamos todo el argumento, o sea, lo que pasa lo sabíamos todo de inicio a fin y teníamos muchos textos, pero eran más como subjetivos de los personajes. Sí, más como o- del pensar de cada una, Sí. digamos. Pero tampoco estaba definido quién decía qué. Claro. ¿No escribieron juntas? No. No, mostraban la- sí, nos Sí. mandábamos. Bueno, hay algunas preguntas que surgían, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo que te define no es lo que realmente sos, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta escribíamos, ¿no? Cada una, Sí. o también desde los lugares, de los huecos de la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Vamos a escribir un texto sobre este momento.
momento X. Entonces teníamos como partecitas y él lo que hizo fue empezar a partir de ese argumento que teníamos, bueno, esto, acá, esto, y empezar a darle escena. Claro. Sí. Que haya diálogo entre eso. Y que cada una tuviera su forma de decir. Y a partir de que entró Richard empezó a aparecer esas capas en la historia que vos podés ver lo que hablaba Flor del iceberg, ¿no? Que, bueno, el argumento está acá, pero después tenés todo lo que alimenta. Y eso fue un placer porque como actor te abarca todo el proceso. Sí, sí. Tienes todo el pienso ahí y haciéndolo cuerpo también. No, estoy pasando barro, estoy acá en un boliche, entonces le pregunto. Esto es una curiosidad muy personal, pero ¿probaron de hacer el personaje en familia, en amigos? ¿Pasa eso de juntarse y decir, no, eso no? Como no dio tiempo. No, mirá, no desde que yo llegué, estamos ensayando. No vi a nadie más. Claro, Sí, total. hay mucha cosa de porque coordinación. ser un personaje, dos personajes compuestos como en una Sí. misma, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Claro, pero también trabajamos los personajes, estamos juntas, pero somos dos personas. Claro, sí, ¿no? clarísimo. Entonces tratamos de trabajar así, más allá de que hay un cuerpo que responde igual, ¿no? Pero hay dos personas. Entonces hay mucho de los números que tiene mucho de coordinación que lleva mucho trabajo. Claro. Eso. Sí, porque además tampoco, sí. o sea, yo puedo ver lo que está haciendo del otro lado. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Sí, lo ves exactamente. Sí. Porque tenemos una... Bueno, No, dijimos que no íbamos a hablar demasiado. ¿no? Recién estás haciendo Pero, cuerpo, no sé claro. qué. Claro, como el laburo corporal debe ser muy intenso, ¿no? Sí. Porque tenemos que ver siamesas. Es importante que se vean Sí. las Sí, siamesas. además están todo el tiempo en escena. Sí. Por eso, tipo, me imagino que la coreografía, ¿no? O sea, por lo general los actores tenemos una coreografía bien delimitada Sí. siempre en las obras, ¿no? Pero claro, al ser dos, tiene que ser mucho más respetado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese laburo? Bueno, hoy en día hay una cosa llamada cámara que te graba, te Claro. filma. Entonces nos filmamos mucho Sí. y nos veíamos mucho. Sí. Y le prestábamos mucha atención como a esos detalles. No, mira, tu mano está llegando acá, a esa hora venís, bajás y después girás. Es como esos detallecitos, muy minucioso, muy minucioso. Hoy les escuché en una entrevista que decían... a veces en entrevistas hay frases que quedan como sueltas y quizás no significan tanto. Pero me quedé detenido con una frase que dijeron, al final en verdad lo estamos haciendo para pasar tiempo juntas. Hubo como algo de eso, sin sacarle ni que ver. Tiene que ver con eso. Todo tiene un poco pedacito así. de verdad. Y lo que pasa es que el histórico que hablábamos, ¿no? Con Flor, arrancamos con esto de latencia y lo que queríamos era estar juntas en un mismo escenario actuando. Entonces, arrancamos con esto del trabajo. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, era el Zoom en aquella época, en el 2017, ¿no? Fue como muy loco. Y sobre todo pensar que la pantalla en Río está proyectando algo que yo veo, yo te estoy diciendo acá, y bueno, en el momento que pasa acá. Era muy mucho, loco. Sí. Fue mucho trabajo. Y ese proceso, lo que queríamos en realidad era esto, de estar juntas, Claro, ¿no? Más queremos allá de ensayar, ir a tomar una y- después. Claro. No, estar cada una en el Zoom y termina el ensayo y te vas a tu soledad. Nos faltaba y eso. un poco claro. tiene que ver con eso, con el crear juntos y pasar. Y una cosa aparte de tiempo que, juntos. o sea, lo que a mí más me gusta de ser artista es que vos inventás cosas que no existen y esas cosas que no existen transforman la realidad. Entonces nos inventamos espectáculos para vernos. Qué bien, no puede salir mal, no hay manera de fallar. No hay manera de fallar, ya es un Sí, éxito antes de ya hay que frenar. trabajar que está mal. Ya. Trabajar está mal. Está mal,
Ay, chiquilines. Hagamos cosas para estar juntas. Excelente. Bueno, Qué un placer divino. recibirlas a las Muchas dos. gracias. Muchísimas gracias, Bueno, la verdad. gracias a ustedes. Mucha mierda. Sí. Bueno, van a estar, aclaremos bien porque van a estar el 6 y 7 en la Sala Verdi, dentro del festival Temporada Alta, pero además después se viene como, digamos, una temporada Sí. en el Teatro Estela, que va a ser del 15 de febrero al 27 de febrero. Al 25. 25, 25. todos los días. De jueves a domingo. De jueves a domingo, del 15 al 25 Sí. de febrero en el Teatro Estela. Así que tienen muchas oportunidades y posibilidades, si están de vacaciones o lo que sea, y no sé qué. Ya no tienen excusa, Sí. tienen muchas funciones para poder ver Demasiado Juntas. Sí, también vale aclarar, a precios populares, Sí, el súper. 6 y el 7 muy populares, Sí. Y también para todos, para toda la familia. Sí. Para toda la Disfruten, familia. Es un disfrutar. espectáculo que se Sí. puede reacompañar en familia. Es muy divertido. No se queden con eso, ay, ellas piensan y hacen cosas. Es para divertirse. Pueden ir Ahí a salió divertirse. Mabel, ¿no? Que Sí, es la sí, que- salió Mabel. Bien, venda, Mabel, usted venda. Mabel vende. Bueno, Se pone polleritas. vamos arriba, chiquilines. Muchas gracias, Cristina. A ustedes, Mucha muchas mierda. gracias. Bueno, y ya se pasó volando el programa. Pasó volando, Está terminando sí. en este momento. Pero tenés una oportunidad más porque mañana viernes volvemos a las 21 horas en esta cuarta temporada de Mirá Montevideo, edición verano. Así que un placer, gracias, nos vemos. Chau, chau.